Inicialmente teremos a manifestação e a palestra do ministro do Tribunal Constitucional do Chile, Dr. Alan Vargas. El tema que voy a desarrollar es un tema conocido y sobre el cual pretendo plantear un par de ideas que espero tengan un cierto grado de novedad. En relación con el aporte del constitucionalismo a los derechos sociales, creo que el punto de partida forzoso es la consideración acerca del funcionamiento de la democracia. Lo que digo parece bastante obvio, pero creo que hay que reflexionar sobre esto. En la medida en que la democracia y su funcionamiento deja insatisfechas una gran cantidad de demandas sociales, es el derecho el que tiene que hacerse cargo de esas demandas sociales con las herramientas con las cuales cuenta. En la medida en que la democracia es capaz de satisfacer las necesidades de la mayoría de manera mínimamente razonable, la función del derecho y de los derechos sociales es otra, claramente. Puede ser una función compensatoria, una función redistributiva. El planteamiento que voy a desarrollar parte de la base que la democracia, por las razones que pretendo explicar, no está funcionando de la manera adecuada en la satisfacción de las principales necesidades de la sociedad y que son aquellas que son recogidas en la protección que ofrecen los derechos sociales. La primera cuestión, ya que voy a hablar mal de la democracia, es decir las cosas buenas de la democracia. La democracia, con todos sus defectos, es claramente el mejor sistema de gobierno comparativo que hemos podido desarrollar a estas alturas de la historia. La convivencia pacífica que ofrece la democracia no tiene equivalentes en otras formas de gobierno, como todos sabemos. La celebración de elecciones pacíficas, que puede parecer una mera rutina en muchas democracias, es un logro que no se debe menospreciar, es un logro que se debe considerar. Por cuanto el funcionamiento regular, como digo, de instituciones en un contexto de paz es un capital que es valioso en cualquier caso. Y basta mirar un pequeño rato las noticias y darse cuenta que el sistema democrático, aun cuando tengamos muchas críticas para formularle, es un sistema bastante mejor que aquellos que encontramos en otras latitudes, ¿no? Y que lamentablemente nos aparecen todos los días con imágenes de mucha violencia. ¿La variable central en el funcionamiento de las democracias? Sí, la variable central en el funcionamiento de la democracia son claramente los partidos políticos. Y sobre los partidos políticos quiero reflexionar brevemente sobre dos cuestiones. Primero, sobre su competitividad electoral y segundo, sobre su institucionalización. Dos elementos que son centrales para entender cómo están funcionando los partidos políticos en el contexto contemporáneo. Entiendo por competitividad la capacidad de un partido político de ganar una elección y de mantener una posición política a lo largo del tiempo. Esto es bastante obvio. Sucede que no es fácil que los partidos políticos logren competitividad. Si no tienen competitividad, esos partidos tendrán problemas para obtener financiamiento económico, no tendrán dinero para hacer las campañas políticas. Si no tienen competitividad, no podrán acceder a cargos públicos y por lo tanto tampoco tendrán la posibilidad de desarrollar sus programas y sus propuestas de gobierno. ¿Y por qué digo estas cosas tan obvias? Porque si un partido político no es competitivo y quiere ser competitivo, tiene que ofrecer cosas. Ofrecer cosas sin importar si esos ofrecimientos son reales o no son reales. Ofrecer gratuidad de servicios, ofrecer coberturas sociales, ofrecer lo que tenga a mano y lo que parezca popular. Estamos viendo en Europa que hay un conjunto de partidos y líderes políticos que están ofreciendo limitar la entrada, el ingreso de extranjeros, limitar la inmigración como solución a los grandes problemas políticos. En Estados Unidos el presidente ofrece construir un muro para impedir la inmigración.
¿Tiene sentido esas propuestas? Ninguna, o muy poca, ¿no? Cuando uno revisa cualquier cifra, cualquier estadística, se da cuenta que esas propuestas son absurdas, que no tienen mucho sustento. Sin embargo, como digo, los partidos políticos, para ganar competitividad, realizan este tipo de ofrecimientos. Un partido político griego que llegó al poder ofreció no pagar la deuda, no pagar una deuda externa, ¿no? Es real, es viable, bastante difícil, ¿no? La posibilidad de obtener un buen resultado en elecciones, creo, se fundamenta en 3 elementos principales: financiamiento, cierta organización en el territorio, cierta capacidad de tener agentes en el territorio y cierta expertise, cierto conocimiento en las técnicas o las estrategias para resultar triunfador en una elección. En cuanto al financiamiento, los partidos políticos tradicionales tienen financiamiento por las vías regulares y, como todos ustedes saben, por vías no regulares, por vías contrarias a derecho, por vías ilegales. Hoy día leía que una de las 5 palabras más populares en Brasil en el año 2017 es corrupción, obviamente. Esa es la forma a través de la cual los partidos pueden obtener recursos. En este factor, la política creo que está cambiando. Entre otras razones, para bien, porque la posibilidad de tener un acceso privilegiado a donaciones debajo de la mesa ya no está tan a mano. No está tan a mano, no tanto, yo diría, porque los partidos políticos o los líderes políticos no quieran obtener ese financiamiento, sino que no está tan a mano porque los que donan el dinero ya no están tan contentos de terminar sus días en la cárcel, o ante la posibilidad de aparecer en la prensa financiando ilegalmente un partido político. No están dispuestos a perder el prestigio de una empresa que puede ser bueno, donando dinero negro, dinero que no está declarado. Luego, en cuanto a financiamiento, hay un problema para los partidos más fuertes y tradicionales. Los partidos tradicionales siguen siendo fuertes en un punto que es la organización territorial. Esto es tener expertos o personas en todo el territorio electoral. Esa ventaja sí la tienen. Y de hecho es bien significativo que algunos partidos que pretenden ser revolucionarios o muy nuevos hayan buscado el apoyo de fuerzas políticas antiguas para obtener cargos públicos. Estoy pensando en particular en el caso de un partido español que conocerán, que es el partido Podemos, ¿no? Que ha tenido que buscar apoyos porque en todo el territorio no tienen representación. En ese sentido, los partidos de siempre tienen alguna ventaja. Y finalmente, en cuanto al saber hacer, esto es, las técnicas para ganar las elecciones, ese saber hacer es un saber hacer que se compra y que se vende. Luego, cualquier partido que quiera ganar una elección puede contratar a un experto o un especialista que lo va a ayudar. Y si revisamos la historia de los últimos años, vemos que hay muchas campañas exitosas de partidos y de líderes nuevos que están basadas en expertos que se trae de cualquier país con cualquier buen resultado, sin importar su ideología política. ¿Por qué planteo esto en relación con los derechos sociales? Porque los cambios en los partidos políticos que estoy mencionando en la competitividad, en estos 3 elementos, hacen muy atractiva la posibilidad que aparezcan nuevas fuerzas políticas o nuevos líderes políticos que propongan la satisfacción de necesidades sociales de manera inviable o de manera irreal, de manera en que no se puede lograr. Es muy atractivo, repito, enfrentar una campaña electoral prometiendo muchas cosas que personas sensatas nos dicen que son imposibles de cumplir. El contexto y la experiencia reciente nos muestran que varios triunfos electorales cercanos se han logrado al costo de la irrealidad. Ha comentado recién el caso de la emigración, ¿no? Cómo se entiende que los fenómenos de inmigración dentro de ciertos territorios europeos o incluso dentro del mismo de Estados Unidos son fenómenos que
dificultan que el Estado funcione bien, lo que es falso, lo que como digo, no es cierto, ¿no? Eso es una carta de triunfo electoral contemporánea y por supuesto que tiene incidencia en las políticas y en la satisfacción de derechos sociales. La institucionalización también es un factor relevante. Como saben, los partidos para poder competir necesitan de una organización, de una estructura, de unos propósitos. Y nuevamente nos encontramos aquí con que los nuevos partidos carecen de esa estructura, de esa organización y de esos propósitos que se mantienen en el tiempo. Y solamente prefieren plantear tópicamente algunas iniciativas. Construir un muro, Wi-Fi gratuita o lo que sea, ¿no? Construcciones, ideas aisladas que no forman parte de una propuesta de gobierno. En ese sentido, los partidos nuevos, los liderazgos nuevos, tienen una ventaja respecto de un partido que en una mirada más liberal, más social, más conservadora, más progresista, va a tener que asumir las ventajas y las desventajas de una propuesta de gobierno armónica, una propuesta de gobierno que tiene aspectos que seguramente van a gustar y aspectos que no van a gustar. Los nuevos partidos políticos, como la publicidad, solo nos dejan ver aquello que es interesante y que es atractivo. Y por eso ganan las elecciones y por eso les va bien en las elecciones. A este problema con los partidos políticos y volviendo a la democracia, creo que hay otro gran problema que se manifiesta en muchas sociedades y creo que el caso de Brasil no es una excepción, que es el del abstencionismo. El hecho de que los ciudadanos no van a votar. Los ciudadanos no van a votar. El hecho de que los ciudadanos no vayan a votar tiene un gran costo para la democracia, un enorme costo para la democracia. Las personas que no van a votar, cuando revisamos las razones por las cuales dejan de ir a votar, hay factores que no son propiamente de rechazo al sistema político, sino que en algunos casos son desinterés, desconocimiento y en algún caso una mirada crítica al funcionamiento de las instituciones del Estado. Otro aspecto que creo que vale la pena subrayar es que los que menos votan son los que más necesitan de los derechos sociales. Las personas más débiles, más vulnerables dentro de la sociedad son las personas que menos votan. Y por lo tanto, su voz es la que está menos presente en la democracia. Y eso también es un factor que debe ser considerado. Cuando revisamos qué instituciones gozan de mayor popularidad en la ciudadanía, nos damos cuenta que las instituciones que gozan de mayor popularidad en la ciudadanía son aquellas instituciones que se visualizan como más cercanas. Y al revés, las instituciones que están más lejos y más impopulares en la ciudadanía son aquellas que aparecen más distantes. En mi país, en Chile, la institución más creíble en el ámbito público son las radios, la transmisión radial, las empresas de radios, y después la televisión, y después la policía. Entiendo que en Brasil la prensa también es una de las instituciones más creíbles y también las Fuerzas Armadas. Lo que no deja de ser extraño, ¿no? Que las instituciones de este tipo estén en primer lugar en la credibilidad social. Y al revés, cuando uno mira presidente de la República, para qué decir país Brasil, ¿no? Cuando uno mira los parlamentarios, cuando uno mira los partidos políticos, todos ellos tienen baja credibilidad. ¿Qué juicio, qué elemento del funcionamiento democrático me gustaría subrayar para avanzar hacia el tema de los derechos sociales? Una buena parte de la mirada crítica a las instituciones políticas y que lleva a la sociedad a evaluar negativamente al Congreso, a los parlamentarios, a los partidos políticos, es una mirada que tiene un componente económico muy fuerte. ¿A qué me refiero? El ciudadano común comprueba, constata, corrobora que el dinero público no se gasta en aquello que debiera gastarse. El dinero público no existe para aquello que debiera existir. Y aquí la referencia a los derechos sociales es evidente. El derecho público, el presupuesto público no está al servicio de la salud o no está de la manera que se desea la salud, no está al servicio de la educación, no está al servicio de la vivienda, no está al servicio de la infraestructura, en fin. Y por otro lado,
la misma ciudadanía comprueba que ese dinero público sí está al servicio de la corrupción y de los intereses particulares, con lo cual el juicio que se puede realizar sobre la democracia es muy malo. Una vez, hace poco tiempo, alguien me comentaba con dureza respecto a la necesidad de castigar a un político corrupto. Y me decía, ese político corrupto es peor que un par de muchachos, un par de chicos que asaltan una gasolinera. ¿Y por qué? Bueno, porque esos chicos que asaltan la gasolinera no tienen ilustración, probablemente tienen problemas de drogadicción y están robando probablemente para comprar droga. El político sabe perfectamente lo que está haciendo. Tiene todas las herramientas, tiene el conocimiento, tiene el derecho a su lado para conocerlo, ¿no? Para actuar. Luego, cuando el sistema jurídico deja en la cárcel a esos chicos que asaltan la gasolinera y deja libre a ese político, por supuesto que la deslegitimación del sistema político se incrementa de manera sustancial, porque la ciudadanía dice, me están engañando, me están engañando de manera completa. Subrayo que en esto hay una mirada económica, pero también hay una mirada moral. Y este punto es muy relevante porque si fuera solamente economía, podríamos decir, mire, por corrupción, el año 2017 el país perdió 1.000. El próximo año esos 1.000 los vamos a invertir en manera social, en obra social, en inversión social. ¿Se soluciona el problema? Yo creo que no. Yo creo que el problema es un juicio moral, es un juicio que se está haciendo sobre el valor de las cosas, con una dimensión económica, por supuesto, pero también con este juicio de reproche al sistema democrático. Con lo cual, creo que el problema en este punto de la democracia es un problema muy profundo, Y espero ahora acercarme definitivamente a los derechos sociales. La dimensión económica de la prestación de servicios por parte del Estado, esto es, cuánto el Estado invierte en prestaciones sociales, cuánto invierte el Estado en salud, cuánto invierte el Estado en educación, cuánto invierte el Estado en apoyo a la persona sin trabajo, cuánto invierte el Estado en vivienda. Si no está acompañado de una imagen política fuerte, es una inversión que es difícil que llegue a satisfacer el juicio social negativo frente a la democracia. Pienso en lo siguiente, si de la noche a la mañana se incrementa el presupuesto federal del Estado o de las ciudades en algún ítem, el que sea, educación, salud, el que sea importante, ¿desaparecen los problemas de legitimidad? Creo que no. Creo que esos problemas de legitimidad van a subsistir, entre otras razones porque esa inversión siempre va a generar personas insatisfechas. Van a haber siempre personas que no van a llegar a ese mínimo, van a haber siempre personas que van a estar fuera de la educación ofrecida, fuera de la vivienda ofrecida, inevitablemente. Y la mala imagen del sistema democrático, por supuesto, que va a contaminar ese efecto que es inevitable. Derechos sociales. Los derechos sociales surgen, como saben, en la primera mitad del siglo XX, Constitución de Weimar, Constitución de México, como una respuesta frente a un problema práctico evidente, que es, no tiene sentido que el derecho constitucional proteja un conjunto de libertades, proteja un conjunto de derechos, si es que los titulares de esos derechos carecen de las condiciones mínimas para poder exigirlos. No tiene sentido que a una persona que está viviendo debajo de un puente, tapado con unos cartones, yo le diga, usted tiene libertad de expresión, o tiene libertad de culto, o tiene libertad de emprendimiento. No tiene ninguna lógica. La respuesta del constitucionalismo es incorporar en las constituciones un listado de derechos, los que con mayor o menor éxito se han incorporado, se han sumado a una buena parte de las constituciones del siglo XX y también, por supuesto, en el constitucionalismo del siglo XXI. Estos derechos, inicialmente,
se conciben como prestaciones. Esto es, el Estado debe preocuparse que aquella persona que no tiene vivienda tenga vivienda, obvio. El Estado debe preocuparse que aquella persona que carece de una educación mínima tenga educación mínima, lógico. Sin embargo, cuando los miramos así, estos derechos tienen una serie de problemas, una infinidad de problemas. El primer problema, que creo que es el más fuerte o uno de los más fuertes, es que los derechos sociales compiten entre sí cuando los miramos como prestaciones. Esto es, si yo opto por ayudar a quien no tiene educación, estoy invirtiendo recursos que no voy a poder invertir en salud de otras personas. Si me preocupo de la salud, voy a estar dejando de lado la cobertura de las personas que no tienen empleo o de aquellas personas que, por encontrarse retiradas o jubiladas, carecen de una pensión mínima digna. Luego, los derechos sociales, cuando los miramos y cuando los enfocamos prestacionalmente, tienen una serie de problemas que son muy difíciles de resolver. La persona que va a un juez, acude a un juez, lee su Constitución y dice yo tengo derecho a la salud, no tiene muchas expectativas, no tiene muchas posibilidades. Por eso, en muchos sistemas, en mi país es así, los derechos sociales carecen de tutela judicial. Esto es, una persona que quiera reclamar ante los tribunales, ya la propia Constitución se encarga de decirle que no puede hacerlo. La solución, y este es un punto por supuesto que todos podemos discutir, la solución, creo, no es entregarle al juez la posibilidad de intervenir, porque la intervención del juez va a ser una intervención de justicia particular. En el mejor de los casos, ese juez, frente a esa acción, va a responder y va a otorgar la prestación o el requerimiento que se está abordando. Justicia social particular, como queramos llamarla. Y el problema no es de justicia social particular, el problema es de justicia social, es mucho más amplio. Y el juez, por supuesto, que no está llamado a intervenir en esa área, o no por lo menos hacerlo de una manera que sea armoniosa con lo que es la política. En este contexto, me parece que los derechos sociales entendidos como prestaciones del Estado no tienen mucha lógica, o más bien no aportan a la convivencia democrática. Creo que es necesario reinterpretar los derechos sociales, repensarlos, y repensarlos en términos de aquello que el Estado sí puede asegurar y sí puede ofrecer. Y esto comienza por plantearse qué es lo que entendemos como núcleo de cada derecho social. Esto es una discusión que yo entiendo que no es jurídica, es una discusión política. ¿Qué entendemos por derecho a la vivienda? Pero no una declaración general, ¿no?, que podría ser una vivienda digna. En concreto, ¿qué entendemos hoy en el estado de Paraná, en el estado de Brasil, por derecho a la vivienda? Unos ciertos metros cuadrados de techo, un acceso a agua, acceso a alcantarillado, acceso a sistemas de luz eléctrica. ¿Qué es lo que entendemos? Entiendo que es una discusión política, derecho a la educación, derecho a la salud. Entiendo además que estamos hablando del mínimo, de aquello que todos estamos de acuerdo, no se le puede negar a nadie, a ningún individuo. Esa discusión, en parte actualmente, la asumen los jueces. Los jueces, cuando en algún momento, frente a una acción, tienen que resolver si a este señor que está pidiendo un servicio médico, ¿se lo voy a dar o no se lo voy a dar? Bueno, pero el juez, y con la debida autorización de todos los jueces presentes, creo que no son los llamados a resolver, por varias razones. En el contexto de la separación de poderes, los jueces tienen una función limitada, por cierto. En la definición de la separación de poderes, el juez tiene una función limitada. El juez resuelve sobre lo particular, sobre los elementos del caso que son traídos a su decisión. Y más encima, la interpretación constitucional obliga al juez a seguir ciertos pasos. Y por último, los derechos fundamentales, en su desarrollo original, son desarrollos individuales. Los derechos
en su origen histórico, en su desarrollo inicial, como sabemos, tienen un fuerte contenido individual. Luego, con todas estas limitaciones, pretender que el juez se encargue de resolver la vigencia de los derechos sociales, creo que es un camino que no tiene mucho futuro. Y voy terminando con los 15 minutos que me comentaba el expositor anterior, ¿no? La respuesta, entiendo, pasa por definir los ámbitos en los cuales el Estado va a realizar la cobertura mínima y sustraer ese ámbito de la labor de gobierno. Esto que estoy diciendo puede parecer muy raro, pero ya se ha hecho, ya se ha hecho. Se ha hecho en materia, en algunos países, en materia de manejo de la moneda. En muchos países, el manejo de las variables económicas que condicionan el valor de la moneda se ha entregado a un banco central. Y las competencias propias del Banco Central ya no son competencias del gobierno, son competencias del Banco Central. Por supuesto que el gobierno puede influir en el Banco Central, pero el Banco Central tiene cierta autonomía, en algunos países goza de un cierto prestigio, y se entiende que su deber es preocuparse de que la moneda tenga un valor estable en el tiempo, que la inflación no se desate, no se pierda en cantidades que arruinan el funcionamiento de la economía. Ya se ha hecho, ya se ha hecho. Alguien dijo que para la economía, y no entiendo nada de economía afortunadamente, dijo que para la economía el valor de la moneda es un punto central. Perfectamente entendemos cómo el gobierno, repito, queda excluido del manejo de las competencias de estas decisiones. Y se toman todas las medidas constitucionales, orgánicas, competenciales y presupuestarias para tener un órgano que disfrute de las competencias, que le permita ejercerlas de manera adecuada. Y tenemos en muchos países a prestigiosos economistas que forman parte de este órgano que es el Banco Central. ¿Y acaso esto no se puede hacer en otras áreas? Digo, pensando, ¿no? ¿No podríamos pensar que en educación podríamos tener, conversando democráticamente en sede política, unos estándares? Yo quiero que todos los niños de 5 años tengan este nivel, el que sea. Y vamos a generar un órgano que se va a encargar de velar porque todos los niños de 5 años, un órgano que no es el encargado de ejecutar las políticas públicas, porque la ejecución de las políticas públicas siempre va a depender de presupuesto. Y esa no es la idea. Es, mire, lo que hay que hacer es esto. ¿Acaso en un cierto número de años no es posible que la persecución sostenida de una determinada meta logre un resultado satisfactorio para la sociedad? Un órgano que defina qué es una vivienda digna, que nos diga, mire, tiene que ser así, así y así. Nada. Y creemos, no estoy pensando en una gran burocracia, no una gran burocracia, sino que una burocracia pequeña, como la del Banco Central, que permite realizar ese tipo de labores. Repito, sustrayendo estas competencias Y por cierto, que los gobiernos van a seguir teniendo un ámbito de acción propio, por supuesto, siempre lo van a tener, que es el ámbito del presupuesto, es el ámbito donde ellos fijan proyectos y prioridades, y si en algún momento quieren construir una carretera, se construirá. No va contra eso, porque ese ámbito del gobierno no puede ser sustraído, ¿no? La capacidad de llevar adelante sus propuestas políticas, obviamente que está siempre, deben estar en manos de los gobernantes. No se contrapone, entiendo, una cosa con la otra. Voy terminando y ahora sí, efectivamente. Entiendo que la democracia sufre enormes desafíos en el mundo presente. Democracias que tienen varias décadas y siglos de funcionamiento han caído en la trampa del populismo. Y la trampa del populismo consiste en ofrecer logros que no son viables, no son alcanzables, no se puede lograr. Si esa política no es capaz de reservar ciertos ámbitos a aquello que la sociedad estima como prioritario, en salud, en vivienda, en seguridad social, en cobertura sanitaria, probablemente la democracia se va a seguir desprestigiando y los líderes políticos que van a llegar al poder van a seguir siendo líderes que no van a ayudar al mejoramiento del funcionamiento social.
Los derechos sociales creo que tienen mucho que decir en el funcionamiento de la democracia hoy y en el futuro. Muchas gracias por vuestra atención y espero recibir comentarios y preguntas. Gracias.